Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy con el Padre Joaquín Hernández desde la Archidiócesis de Madrid. Todos tenemos algunos anhelos dentro del corazón, nos gustaría que el Señor nos concediese algún don concreto, a veces puede ser para nosotros o a lo mejor para una persona a la que queremos. Lo que no nos esperaríamos nunca es que lo que impide que Dios nos haga esa gracia, nos dé esa bendición, pueda ser algo que estemos provocando nosotros mismos. En esto querría entrar porque, claro, si esto nos pasa, normalmente es que no nos damos cuenta. Así que vamos a desvelar un gran misterio de nuestro corazón. Toca despertar y salir de mí y buscar ir más allá. Muy buenos días, yo soy el Padre Joaquín y esto es El Dios de cada día, un programa de Radio María para gente despierta. Y hoy te voy a hablar de temas de fe, espiritualidad y estilo de vida. Bienvenido, bienvenida, estamos en familia. Es poner de moda almas que desmontan. Es pensar y actuar. Efectivamente, el error puede estar en nosotros, no tanto en Dios. Imagínate, porque a lo mejor resulta que en muchas ocasiones le has estado diciendo al Señor, oye, ¿por qué no me das esto? ¿Por qué no me lo concedes? ¿Qué es lo que puede estar haciendo que esto ocurra? Bueno, pues hay una enfermedad del corazón que puede estar presente en muchos de nosotros. Esta enfermedad, no sé cómo definirla, pero viene a decirte, su mensaje interior viene a decirte algo así como, tú ya estás bien. Es decir, que ya has cumplido, haces bien las cosas, vas a misa los domingos, de vez en cuando te confiesas, a lo mejor hasta tienes un director espiritual, escuchas podcasts interesantes, lees alguna cosa, pero ya está bien, ya estás bien. Es decir, no sé, como esa sensación en la cual tú ya eres buena persona. Quizá una cierta seguridad en la que el mismo Dios debería de darme un poco las gracias por ser como soy, porque soy fantástico. Cuando existe esta sensación de haber cumplido, de estar bien, de ser suficientemente correcto, sin darnos cuenta, podemos estarle poniendo a Dios una barrera, tremenda barrera, a veces de cristal y otras veces pues un muro de 5 metros de grueso, porque no te olvides que Jesús ha venido a sanar a los enfermos. Él es el médico y propiamente viene a curar a los que están heridos. Si una persona ya está bien, ya lo tiene todo cumplido, pues tiene unas ciertas necesidades, obviamente, pero a nivel espiritual no. O sea, me da pena no tener novio, me da pena que mis padres estén pachuchos, me da pena no tener el puesto de trabajo que me planifica, bueno, pues este tipo de cosas. Pero espiritualmente yo ya me encuentro bien. No tengo mucha más necesidad de Dios. De vez en cuando me tendré que confesar, obviamente, pero no siento la necesidad de seguir creciendo. En cierta ocasión, un tipo de este palo se le acercó a Jesús y le hizo una pregunta que quiero compartir contigo. Porque lo que Jesús le dijese creo que es importante para ti, para mí. Vamos a aprender unas cuantas cosas juntos. En aquel tiempo, esto es de Lucas capítulo 10, 25 en adelante. Se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida.
Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús contó una parábola, pero de esto te voy a hablar después. La cosa es que este tipo era maestro de la ley, es decir, especialista en leyes. Y Jesús lleva precisamente la conversación por ese camino. Él sabe quién es, él sabe a qué se dedica, y entonces Jesús pues le dará, será quien vaya guiando la conversación, ¿no? Este hombre le pregunta: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esto es, ¿no? Es verdad que para un judío el seguir la voluntad de Dios consistía básicamente en cumplir las leyes, algo que quizá tú y yo pues no veríamos tan simple, pero ellos sí. Y ten en cuenta que los fariseos en la época de Jesús contaban con cerca de 613 mandamientos. Una barbaridad. Y en gran parte estaban atentos a cada uno de ellos. Olvídate de los 10 mandamientos y los mandamientos de la Iglesia. O sea, 613 mandamientos. Estaban muy atentos y atentos a no incumplir ninguno y no caer en impureza o en falta. Una cosa tremenda, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que a esta pregunta sobre la vida eterna, para heredar la vida eterna, Jesús le devuelve la pregunta. Aquí se ve que Jesús debía tener sangre gallega, y entonces le pregunta, bueno, pues ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? ¿Tú no eres especialista en la ley? En este momento, este maestro seguro que sacó pecho y dijo: esta es la mía. Me voy a lucir, además, delante de Jesús. Yo le hacía una pregunta para pillarle, pero él me está dando la oportunidad de lucirme delante de todo el mundo. Y entonces da esta respuesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta respuesta fue verdaderamente excelente. Debía de ser un gran tipo, aunque lo hacía para pillar a Jesús, pero hizo una gran síntesis. Recogió 2 mandamientos del Antiguo Testamento y destacó los 2. No es como aquella otra vez que le preguntan a Jesús cuáles son los mandamientos más importantes de la ley, y entonces Jesús destaca estos, o aquel, me parece que era una conversación con un fariseo. En este caso, este maestro de la ley no es tanto para decir cuáles son los más importantes, sino cuáles son los que me van a ayudar para heredar la vida eterna. Y destaca estos 2, que tan importantes han sido que el mismo Jesús le dice: muy bien, has respondido correctamente. Esto es, en ese momento, imagínate, yo me estoy intentando poner en la situación, en el lugar, la cara de, no sé si, igual no se le notaría, pero por dentro estaría soltando una sonrisilla y diciendo: soy una máquina. Este tipo al que yo venía a probar resulta que me está diciendo que he acertado y que lo estoy, vamos, que muy bien, ¿no? Bueno, como te digo, es la síntesis, además de los mandamientos, de los 10 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo, como a uno mismo. Tiene su pedagogía esto, obviamente. Podríamos decir que el primero de esos 2 mandamientos es la condición para poder vivir cristianamente. No sé si para ser cristiano, pero para poder vivir cristianamente, obviamente, ¿no? Amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Este es el mandamiento, el mandamiento en el que creo que más caemos y del que menos nos confesamos. Créeme que es verdaderamente raro escuchar en las confesiones que alguien te diga: no he amado a Dios sobre todas las cosas. De hecho, yo estoy pensando, yo debería de confesarme de esto también. No amar a Dios sobre todas las cosas, esto es verdaderamente difícil. Porque, bueno, pues supongo que si le amásemos a Dios sobre todas las cosas, lo amaríamos en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, en todo, pues sobre todas las cosas. Que decir sobre todas las cosas no significa más que el resto de las cosas, sino que este amor está sobre todo lo demás. Es como si revoloteases, como si todo estuviese bajo su sombra. No está al mismo nivel que lo demás, pero más. No tiene una diferencia con respecto a las otras cosas cuantitativa, sino cualitativa. No significa que a Dios tengas que amarle más que a tu familia, o más que a tu trabajo, sino por encima de todo eso.
Él está por encima y es lo que hace que todo lo demás tome un sentido distinto, porque no excluye el amor a todo lo demás, sino que de hecho lo impulsa. O sea, normalmente, pues si ponemos el amor de X cosas sobre el amor de Y, nos parecería que el de X pues eclipsa un poco el de Y, pero esto no es así. En el amor a Dios, Dios promociona el amor que tú puedas tener a tu familia o a tu trabajo, lo purifica, lo limpia, lo ilumina, también hace que aprendas a quererles mucho mejor, o a tu pareja, a tu novio o tu novia, o las expectativas que tienes sobre tu propia vida. Por eso debería de ser nuestro gran reto, y esto pertenece a nuestra vocación más personal, que es la vocación bautismal, y que nos ha dado una identidad, que tenemos un Padre, que somos hijos. Tú eres hijo, tú eres hija de Dios, que es lo que te hace ser maravilloso, pues un auténtico tesoro. Y entonces de nosotros brota una respuesta que es la que nos hace, pues, o la que debería de hacernos amar a Dios sobre todas las cosas. Claro, para amar a Dios sobre todas las cosas es que hace falta que Dios sea real para ti. No es una serie de cumplimientos, no es algo que tienes que aprender, no es de ratos, sino sobre todas las cosas. Esto debería ser una renovación absolutamente, renovación espiritual o renovación del propio corazón, ¿no? Porque la religión consiste en eso, nuestra religión es relación, no es una serie de cumplimientos o de creencias, aunque los incluya, sino que sobre todo una relación, ¿no? Y luego esa otra parte, que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Es que este es el test real para saber si amamos a Dios o no. Porque el amor a Dios se puede quedar un poco etéreo, pero en realidad Él va a decirnos, nos va a decir en la parábola que ahora te voy a leer, que Él está en el otro. Es decir, que amando al otro le estás amando a Él. Y sin amarle al otro es imposible estar amando a Dios. Vamos, que tú puedes creer que eres el súper cristiano, que de verdad que estás a fuego, en los grupos de WhatsApp no dejas de mandar, de spamear de todo, pero en realidad, como no estés amando a los otros y los otros tienen rostro y no son precisamente los que te caen bien, pues entonces poco cristiano vas a ser, ¿no? Y otra enseñanza que nos dice este pequeño mandamiento, amar al prójimo como a uno mismo, es que pues el baremo de amor hacia el otro tendrá mucho que ver con cómo nos queremos a nosotros mismos. Una persona que se quiere mal, pues difícilmente va a querer bien a los demás. Y por eso, pues a veces hacemos tanto daño a los demás, porque no me quiero, y entonces estropeo las relaciones y echo las culpas a los demás y soy incapaz de ver mis propios defectos. Tiene mucho que ver conmigo, ¿no? Dios no nos pide en este primer estadio, no nos pide amar al otro pues más de lo que nos amemos a nosotros mismos, porque es que somos muy pobrecitos. Y entonces, pues es como haz lo que puedas, chico. Pues venga, a por ello. Aquel hombrecillo se quiere justificar y entonces le pregunta, muy bien, pues hay que amar al prójimo como a uno mismo. ¿Y quién es el prójimo, maestro? Siguiente pregunta. Esto es como el típico chaval de catequesis que te quiere pillar. Y entonces, cuando le respondes una pregunta, te va a hacer otra y otra. Todos los que hemos pasado por catequistas sabemos que en algún momento va a aparecer un chaval como estos. Y entonces es cuando Jesús da esta parábola absolutamente maravillosa. Le dice: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita, que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando los denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo
del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Bueno, qué maravilla de parábola, la del buen samaritano. Entonces vamos a identificar qué personajes hay. Hay uno que va bajando de Jerusalén a Jericó. Esto es porque en realidad ese camino es de descenso, de bajada. Jerusalén es la ciudad santa, es donde Dios habita en el templo, es el lugar sagrado. Jericó es una ciudad del mundo apartada que había sido también maldita en el Antiguo Testamento. Es decir, que quien baja por ese camino, pues algo malo estará haciendo. Y aquel tipo estaba bajando. Es simbólico, ¿vale? No quiero decir que en aquel momento, si alguien bajaba por ese camino, fuese a hacer cosas malas. Pero bueno, simbólicamente, ¿no? En ese otro camino se cruza con varias personas. Es decir, gente que va de Jericó a Jerusalén. O sea, que van en buen camino, van hacia la ciudad santa. Entonces, los dos primeros perfiles es un sacerdote de Jerusalén que iría a cumplir sus deberes rituales en el templo, y el otro era un fariseo, un levita. Quiero decir, un hombre que era religioso, ambos, ¿no? Bueno, pues estos son dos perfiles, y luego el tercero sería el del samaritano. Un samaritano, no sé qué pintaría aquí un samaritano, porque los samaritanos jamás estaban en aquellas tierras, porque los samaritanos vivían en otra región y eran considerados por los judíos, es decir, pues por el sacerdote, el levita, y por el que había sido apaleado, eran considerados herejes, blasfemos, iban en contra de la verdadera religión de los judíos, habían emparentado además con otros pueblos, adoraban a Dios en otro templo y eran, bueno, pues apartados, absolutamente. No, un judío jamás hablaría con un samaritano. Este samaritano no solamente era un extranjero, no era un tema simplemente racial, era muchísimo más visceral, era religioso, era tal. Y estas son las personas a las que nos encontramos. Y previsiblemente también el que había sido apaleado por esos bandidos era también judío. El caso es que, fíjate que estos dos hombres iban en ese buen camino. Y el pecado en el que caen es que dieron un pequeño rodeo y siguieron adelante. Pero ellos tenían su objetivo religioso, y surge una necesidad, aparece un prójimo, que esa es la pregunta que le hace este hombre: ¿cuál es mi prójimo? ¿No? Pues aparece un prójimo y ellos hacen como que no lo ven. ¿Sabes que esto se llama pecado de omisión? Este es el siguiente pecado del que menos se confiesa la gente, porque no es muy fácil reconocerlo. Cuando tú pasas de alguien que te necesita, lo más probable es que de un primer momento, en un instante, te sientas un poco mal, pero luego ya sigues adelante, porque todos somos personas muy ocupadas, tenemos algo que hacer y seguimos teniendo nuestro objetivo. Y nosotros cada uno va a su Jerusalén particular. Esto puede ser en un semáforo, que alguien pasa delante de ti, pues en un momento dices: le doy, no le doy, bueno, mira, es que está aquí todos los días, este es un pesado. Puede ser alguien que te ha llamado, puede ser alguien que sabes que necesita tu ayuda, pero tampoco es que te caiga especialmente bien. Puede ser tu abuela, a la que no le llamas jamás. Me acabo de acordar de que tengo que llamar a mi abuela. Y, o sea, pueden ser diferentes cosas o diferentes motivos. Y hicieron como que no pasaba nada. Pecado de omisión. Y este es verdaderamente grave, porque es que si tuviésemos que pensar dentro de la parábola quién es Jesús, o sea, Jesús con quién se identifica, pues en primer lugar Jesús se identifica con el buen samaritano y en segundo lugar con el apaleado. Se identifica con los dos, con ambos. Y es que cada vez que aquellos hombres pasan de largo, están pasando de largo de Jesús. ¿Te acuerdas cómo dice Jesús en Mateo 25? Apartaos los de mi izquierda, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, estuve enfermo, no vinisteis a visitarme. Y le dicen: ¿pero cuándo hicimos eso? Si siempre hemos estado ahí muy atentos a ti. No, es que cada vez que dejasteis de hacerlo con uno de estos mis pequeños, conmigo lo dejasteis de hacer. Anda, tu menuda sorpresa. Y sin embargo aparece este samaritano que se compadeció. Dice eso, se compadeció. O sea, qué palabra tan bonita,
compadecerse. Compadecer significa padecer con el otro. Padecer, que quiso, por un instante sufrió con lo que el otro estaba sufriendo. Entonces dijo, pues ¿cómo no le voy a montar en mi cabalgadura? ¿Cómo no le voy a curar? Y fíjate el detalle, cómo va diciendo que se compadeció, es decir, sufrió con él. Esto es Jesús en la cruz, ¿eh? Está hablando de la pasión en la que Jesús ha sufrido contigo, ha padecido contigo. Se acercó a él, no se quedó distante, sino que vino a donde estaba él. Le vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Esto hace referencia a los sacramentos de la Iglesia. El aceite recuerda al bautismo, el vino a la Eucaristía, y lo montó en su propia cabalgadura. Donde él tendría que haber ido, pues es donde lo monta, donde monta al enfermito. No sé por qué, pero esta imagen me recuerda a Jesús cargando la cruz, que somos nosotros, ¿no? La propia cabalgadura son sus espaldas. Jesús nos cargó a cada uno de nosotros y lo llevó a una posada y lo cuidó. Esta posada ojalá sea siempre la Iglesia para cada uno de nosotros, y lo cuidó. Y lo dio y pagó lo que había que pagar, el precio de su sangre. Y dijo al posadero, y cuanto gastes de más, pues yo te lo voy a pagar cuando vuelva. Me recuerda al final de los tiempos, cuando Jesús venga y nos recompensará. Esta visión es una auténtica maravilla, ¿no? Pues descubrimos a un Dios que no ha querido quedarse en un amor teórico, que seguro que aquellos hombres, el levita y el sacerdote, lo tenían. Y seguro que entre todos esos mandamientos estaba también el de asistir a un enfermo. Pero había otros mandamientos, pues que no podías caer en impureza al tocar a alguien que tuviese sangre, que, oye, pues es que tengo que ir a cubrir mi turno en el templo de Jerusalén. Bueno, pues un montón de excusas que les harían pasar de largo. Y sin embargo, Dios no ha querido pasar de largo de tu vida. Esto es un buen anuncio para ti. Si tú no estás en ese modo que decía al principio de este capítulo, por el cual te sientes satisfecho, sino al revés, te sientes necesitado, sabes que necesitas del Señor, necesitas de su gracia, has tocado fondo, has sentido tu pecado, te sientes apaleado, pero apaleado porque te has metido en 1000 líos, o sea, no porque otros ni siquiera te hayan hecho daño, que también puede ser eso, obviamente, ¿no? Sino porque a lo mejor porque sientes que el diablo pues te ha engañado y te ha metido en 1000 líos, en 1000 cosas. Estás en el punto adecuado, estás en el lugar adecuado, estás delante del Dios adecuado. Por eso pensaba estos días, si es que cada vez que una persona en mi parroquia decide meterse en un proceso de formación, de crecimiento, lo llamamos escuela de crecimiento, que es fundamentalmente para adultos, está pidiendo auxilio al Señor, está sabiendo que está necesitado de Dios, ha sido capaz de levantar la mano y decir, venga, voy a dar un salto. Cada vez que un joven decide venir incluso solo y plantarse en nuestra comunidad de jóvenes que es Fénix, o cada vez que otro ha decidido ser misionero y entregar un mes de su verano para acompañar a otros jóvenes, o cada vez que una persona después de muchos años se acerca al confesionario, está levantando las manos y está gritando auxilio, necesito de Dios. No hace falta estar absolutamente devastado para tener esta conciencia, pero sí no tener esa otra conciencia que puede estar impidiendo que Dios venga a tu vida y te dé pues cantidad de gracias que solamente Él te puede dar. Ojalá el Señor nos bendiga mucho durante todo este verano y tengamos oportunidades para decirle, Señor, te necesito. Yo no puedo caminar solo. Quiero que destruyas estos muros que yo mismo me he creado, que son los que hacen que no pueda disfrutar absolutamente de tu gracia. Nada más, aquí te dejo. Sé feliz. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día.
Hoy nos ha acompañado desde la Archidiócesis de Madrid el padre Joaquín Hernández.